Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a retomar también este programa de nuestro querido canal para tocar algunos temas importantes que no hacen propiamente a la medicina, sino a nuestra vida diaria, política, familiar. Y el tema que quiero tocar hoy, abordar con mucha sencillez, muy primariamente, es el liberalismo. Por supuesto, mi comentario va dirigido más especialmente al público católico, donde nosotros partimos de un ascetismo moral, ¿no es cierto?, que por supuesto tiene sus antecedentes en Roma y en Grecia. Las virtudes, el cultivo de las virtudes, que lo expone Aristóteles 500 años antes de Cristo en su famosa Ética Nicomaquea, y que en el año 1300 reconsidera Santo Tomás esa ética como valores a conseguir, valores a cultivar por el ser humano para llegar a la perfección. Esta es la ética que llama Aristóteles la ética para Nicómaco. Y para lograr esa perfección, entonces, el hombre debe cultivar las virtudes, de manera tal que hay un objetivo en nuestra civilización greco-romana cristiana de perfección para el ser humano al que tenemos que tratar de llegar. Y en esa búsqueda de perfección individual se busca la perfección comunitaria, es decir, el mandato de caridad que hace la Iglesia Católica y de benevolencia que perfilaba hacia Roma, ¿no es cierto?, hacia el otro, pero que el cristianismo perfecciona muchísimo, es decir, amar al otro como a uno mismo y establecer los vínculos desde ese lugar amoroso y de respeto hacia el otro. Sobre eso se edificó la civilización occidental, 2000 años de civilización. Yo diría que el esplendor de la civilización cristiana, que se llamó cristiandad, llega, por supuesto, hasta hace pocos años, hasta hace 150 años, pero empieza a decaer terriblemente con la Revolución Francesa. El primer escalón de esa caída es la Reforma Protestante y el Renacimiento, donde es reemplazado ese valor de perfección humana como un objetivo de la vida, y en el cual la libertad es el instrumento del ser humano para llegar al ser perfecto, para llegar a hacer el bien. Acá ocurre un cambio de la idiosincrasia del pensamiento humano y surge lo que todos conocemos como el liberalismo filosófico, en primer lugar, que va a poner como fin la libertad del hombre, ya no como medio, sino como fin. Y por supuesto, al poner la libertad como fin, aparecen todas las consecuencias de ese pensamiento. Recordar, la oposición sería entre la libertad como medio para llegar a ser perfectos y para hacer el bien, a la libertad como fin del hombre. No estar sujeto a nada ni a nadie. Eso tiene varias escalas, por supuesto aparece en el siglo XVI. El primer eslabón es la Reforma Protestante. Recuerdan que habla de un Dios lejano que prefiere al rico y al poderoso. Eso es el calvinismo. El signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Aparece entonces, nosotros somos, decía Calvino, el pueblo elegido porque somos ricos y poderosos, somos la raza elegida de Israel de Dios. En el siglo XVI, con el pensamiento luterano y calvinista, aparece el racismo y aparece ese materialismo como objeto de la vida del hombre, y esa falaz, a mi entender, a nuestro entender católico, interpretación como predilección divina hacia los ricos y poderosos y desprecio a los pobres, a los enfermos, a los miserables, que según este determinismo calvinista y por supuesto fariseo, condenaría a esas personas pobres, enfermas, incapacitadas a perderse definitivamente porque estarían condenadas por el cielo. Esto lo he explicado en muchas conferencias, cuál es el alcance del calvinismo en
el rumbo que va a tomar el pensamiento occidental a partir del siglo XVI. Este pensamiento calvinista va a sustentar al liberalismo. Recuerden la frase tan famosa de Lutero: cree fuerte y peca fuerte. Si tienes fe es porque estás predestinado a salvarte, y hagas lo que hagas te vas a salvar. Cree fuerte y peca fuerte era el eslogan que utilizaba Lutero, y por supuesto era bienvenido por una sociedad materialista porque te permitía hacer con tus bienes lo que quisieras y no ocuparte del bienestar del otro. La caridad ya va a pasar a un segundo plano, estar totalmente en la esfera de la voluntad: si quiero lo hago y si quiero no, y mi salvación eterna desde el punto de vista religioso ya no depende de que yo sea bueno, sino de que estoy predestinado por Dios, y estoy predestinado si soy rico o poderoso. Este pensamiento va a dar lugar al liberalismo filosófico. Es decir, yo soy libre de hacer lo que quiera, no importa lo que haga, no me voy a salvar o no, y esa libertad no debe estar condicionada por nada ni por nadie. Bueno, entonces, desde el punto de vista religioso, ese pensamiento va a tener una evolución a lo largo de los 500 años que sobrevienen en el siglo XV, de la siguiente manera. En el pronunciamiento de Lutero y Calvino hablamos de un Dios, un Jesús sin iglesia. Aquella frase de Cristo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se borra de la conciencia popular, que había sido un ordenamiento jurídico maravilloso, de la barbarie aquella de todas esas invasiones de hombres salvajes que destruyeron el Imperio Romano. La maravillosa influencia de la Iglesia con sus abadías, sus monjes, sus misioneros, transformó en una hermosa civilización ordenada que llegó a la cumbre con las universidades maravillosas fundadas en el siglo XIII, XII y XIII. Todas las universidades de Europa importantes fueron creadas allí por reyes santos como San Luis de Francia. Entonces, ese esplendor cultural del siglo XII y XIII, donde, si ustedes observan esas catedrales dirigidas al cielo, en esa cúpula altísima, el hombre elevaba su espíritu a Dios y por supuesto trataba de desarrollar nobleza, generosidad, ayuda mutua. Allí se establecieron las corporaciones, un orden perfecto económico donde las corporaciones condicionaban los pasos de la monarquía. Ningún rey podía ir a la guerra si no tenía el acuerdo de todas las corporaciones, de todos los oficios, etc. No nos vamos a detener en eso. Pero entonces esa primera ruptura del hombre es hacia la iglesia, que era además ordenadora de los estados. Tanto es así que cuando en uno de los feudos, cuando era el ordenamiento feudal, el señor de ese feudo incurría en una falta grave, en un pecado, la iglesia lo ponía en interdicto, es decir, se le privaban los sacramentos que para el hombre antiguo, esencialmente religioso, era el peor castigo que podía tener. Bueno, entonces ocurre por supuesto que esa sociedad era teocéntrica, el hombre se movía alrededor de Dios. Aparece entonces, como expliqué otras veces, un cuestionamiento al pensamiento de Santo Tomás por Guillermo de Ockham, que por supuesto crea el nominalismo y crea el racionalismo. Se ataca frontalmente la fe. Aparece Hume en Inglaterra, Descartes por supuesto en Francia con su racionalismo, Hume en Inglaterra, que va a crear el empirismo. Dice Hume que la inteligencia o la razón se nutre de lo que entra por los sentidos. Fíjense el alcance de un pensamiento filosófico. Es decir, la razón se nutre de lo que toco, huelo, veo, gusto. Entonces, lo que no entra por los sentidos no existe. Empieza entonces la primera semilla dramática del materialismo filosófico, el cultivo de la libertad, y por supuesto este pensamiento racionalista, nominalista, cartesiano, empirista, va a desplazar el centro del universo al hombre. Entonces toda esa filosofía teocéntrica va a ser antropocéntrica, el hombre como centro del universo, con todos los defectos y miserias que eso conlleva, porque empieza entonces esa competencia descarnada.
Entonces, filosóficamente empezamos con estos pensadores, religiosamente con Lutero, la evolución de la religiosidad va a ser dramática. Entonces, con Lutero y Calvino, un Dios, un Cristo sin iglesia. Con la Revolución Francesa en 1789, un Dios sin Cristo y sin iglesia. Y por supuesto, al siglo siguiente, con el nihilismo, que todos personificamos especialmente en Nietzsche. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Ya ni iglesia, ni Cristo, ni Dios. Un hombre ateo, totalmente desprovisto de sentido trascendente y sin saber o desconociendo el fin de su vida, el fin trascendente de su vida. Es un ser miserable, suicida, que llega a las mayores aberraciones morales, como lo vemos en este momento. Por otro lado, entonces, decíamos, eso desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, entonces, de ese pensamiento cristiano de Aristóteles y Santo Tomás, surge ese cuestionamiento con Guillermo de Ockham, con Descartes, con Hume, el racionalismo, el nominalismo, vuelvo a decir, el empirismo y el materialismo, creando un antropocentrismo totalmente materialista. Y de allí, ¿quiénes van a surgir? Por supuesto, filósofos como Husserl, mucho más adelante. Podemos pasar por Kant. Fíjense que Kant, atrás de una pseudo espiritualidad, dice la razón, cuando habla de la teoría del conocimiento, el conocimiento, es decir, la realidad, la crea mi pensamiento. Por lo tanto, pasamos a un subjetivismo. Ya esa ley objetiva que la Iglesia había establecido, los 10 mandamientos objetivos a todos, el bien y el mal objetivo a mí, desaparece, y yo soy el creador de la realidad. Yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal, conllevando a los abusos de este pensamiento que se ha establecido un día donde ya no hay normas morales, cada uno piensa lo que quiere, y por supuesto el cuestionamiento de la verdad. La fenomenología de origen remoto en Kant y personificada por Husserl, dice: la verdad no la podemos conocer, entonces solo podemos conocer los fenómenos, lo que cambia, lo que se manifiesta. Por lo tanto, no nos importa la verdad. Y si no nos importa la verdad, tenemos la sociedad trágica a la que pertenecemos hoy, donde cada uno cree lo que quiere, cree que está bien, por ejemplo, tener relaciones con los niños. Se acaba de legalizar la pedofilia en Holanda, donde si al adulto le da placer y el niño está preparado para recibir esa sexualidad, eso tiende a la educación sexual, entonces nadie tiene por qué objetar. A ellos les parece bien la pedofilia, a nosotros nos parece mal, no hay ninguna verdad que disparate. Y desde el punto de vista político y por consiguiente económico, surge entonces el liberalismo, Comte, Smith, otros autores, poniendo como fin, como coronación de este antropocentrismo, el hombre es el centro del universo, todo es para el hombre. Entonces el hombre es libre, no tiene ninguna sujeción ni a la Iglesia, ni a Cristo, ni a Dios. El hombre hace lo que quiere. Y por supuesto, en ese hace lo que quiere cae también la administración, la economía, la actividad que permite el sustento del hombre, podemos decir. Y llegamos así al liberalismo económico, que hoy todo el mundo aboga y idolatra como si fuera una maravilla. Por eso hice toda esta introducción, cómo evolucionó el pensamiento religioso, cómo evolucionó el pensamiento filosófico y cómo evolucionó el pensamiento político a partir de estas premisas filosóficas. ¿Qué ocurre cuando la libertad es un fin y no un medio? Pues que el poderoso se come al débil. Esto es una ley de la naturaleza, no es una hipótesis. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en el corazón del hombre está la grandeza, la generosidad, pero también está la miseria, la envidia, la codicia, el instinto de imperio, de dominación, de abuso del otro. Entonces, queridos amigos, el Estado cristiano no es ajeno a esta naturaleza humana. El Estado cristiano se basa en el conocimiento de la naturaleza humana tan bien establecido por Santo Tomás
y por todos los pensadores católicos de 2000 años, ¿no es cierto? Puedo citar, por supuesto, también al pensamiento de los monjes orientales, de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos de la Iglesia. Y todos conllevan a la edificación de un Estado donde lo que sería el poder ejecutivo, llamale aristocracia, llamale monarquía, llamale poder ejecutivo, como quieras, debe gobernar sujeto a las normas de la moral. Y en el aspecto económico, por supuesto, conociendo las miserias del ser humano, el Estado cristiano debe tener una fuerza reguladora. No muy lejos del planteo marxista, donde el Estado es el dueño de la naturaleza humana, el dueño del capital, el capital del Estado, ¿no es cierto? El capitalismo de Estado, y donde el hombre es un engranaje. Nada más opuesto a la visión cristiana. El Estado cristiano debe, por supuesto, asentarse sobre la autonomía de la familia, la autonomía económica, la propiedad privada, por supuesto, pero impedir el abuso, con normas bien claras, que mi libertad y mi bien termina donde empieza el del otro. Entonces, pongo un ejemplo. Por ejemplo, si, como ha pasado, no hay un Estado que proteja mínimamente al productor argentino, abre la importación, entonces el productor argentino, soslayando y tratando de soportar todos los vejámenes, las persecuciones, las dificultades de un Estado marxista como estamos acostumbrados a ver, a pesar de eso se quedó, vamos a hablar de un productor de motorcitos de lavarropas, por ejemplo, y dado la cantidad de impuestos que tiene que pagar, las cargas sociales y demás, el motor tiene un costo X. Por ejemplo, vamos a decir cifras ridículas, 10.000 pesos. Pero bueno, como ya no queremos un Estado que regule, abrimos la importación. Entonces las empresas multinacionales que pagan una mano de obra baratísima en Asia, en los países donde la mano de obra es prácticamente esclava, entonces traen un motor que al precio final va a ser de 4.000 pesos. Entonces nuestro pobre argentino que soportó 30 años de vejámenes, de atropellos marxistoides y demás, va a quebrar porque no puede competir con ese precio. Entonces les aclaro que los estados que se dicen liberales, como Estados Unidos e Inglaterra, protegen extremadamente la importación. Facilitan la exportación, pero para la importación son totalmente cuidadosos, cuidando nunca permitir que se perjudique al productor autóctono. Pero fíjense las consecuencias de un pensamiento filosófico, la libertad sobre todo. Entonces cada uno es libre, el que importa, entonces importa, no importa, no hay ninguna regla para proteger. Lo mismo si hablamos de producción de, vamos a poner, de molinos de energía eólica. La empresa argentina, por supuesto, los propone el Estado con un costo, pero viene una empresa extranjera con con un respaldo de capital enorme, y por supuesto va a ser más barata esa colocación. Y bueno, entonces importamos eso, no importa el argentino. Y de pronto la energía, los bienes de capital, son todos pertenecen a multinacionales que en realidad les importa muy poco el país en el que están. No tienen patria, no tienen familia. Entonces de pronto nuestros seres queridos están sometidos al costo de vida que no pueden manejar porque no hay ninguna regulación por parte del Estado. Entonces, redondeando, el liberalismo en lo personal, nuestra Iglesia considera que es un pecado, porque nosotros estamos sujetos a una ley universal, a una ley divina, a nuestro Dios y Señor. Y por supuesto, ese desvincularte de toda norma y de yo hago con mi vida lo que quiero, eso no es cristiano. Yo hago con mi vida lo que debo hacer para hacer el bien. Esto es nuestro principio de cristiandad. Pero desde el punto de vista político, recuerden,
por supuesto lo podemos ampliar, les pido que escriban al canal y entonces cada uno de los puntos los puedo ampliar. La naturaleza del hombre es así. El hombre que no está regido por ningún principio religioso, por supuesto, tiene en su interior una gran avaricia, una gran codicia y un hambre de poder. Entonces, cuando el Estado no actúa con una mínima regulación, los más poderosos, que por supuesto son los que hacen mayor cantidad de dinero porque no tienen escrúpulos morales, que es el caso de Soros, por ejemplo, por supuesto con ese dinero pueden sobornar a los senadores, sobornar al Poder Ejecutivo, comprar voluntades, lograr votos, porque es así la naturaleza humana. Y el Estado no puede intervenir, porque, bueno, hay un pobre señor que tiene una finca que Soros quiere y alrededor, por supuesto, ha comprado los campos de alrededor y este señor se quiere quedar con el campo, pero por ejemplo el agua pasa por el campo de su enemigo, de Soros, y lo priva de agua. Entonces, sin agua se arruina y tiene que venderlo a precio vil. Esa es la realidad del liberalismo. Y si ustedes abren sus ojos y miran a su alrededor, el liberalismo ha consagrado, ha permitido fortunas enormes como la de la Fundación Rockefeller y su clan, Morgan y su clan, Rothschild y su clan. Y ellos justamente son los que están manejando el mundo ahora. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué existe una deuda externa que ha esclavizado a todos los países? Porque los dueños del dinero, que han creado los organismos internacionales de crédito, a través del soborno a los presidentes, han logrado que estos firmen endeudamientos que su país no podrá pagar. Y luego estos países como el nuestro, pero como Indonesia, como todos los países y todos los países periféricos, como no pueden pagar esa deuda de un dinero que nunca llegó, nadie fiscalizó que llegara al país, que cumpliera con el fin para que se había pedido. Entonces hay intereses que son exponenciales, imposibles de pagar. Entonces ese país pierde su libertad, su poder de decisión y como por supuesto en esos intereses exorbitantes y exponenciales debe pagar todo lo que recaudan impuestos, no le queda dinero para el gasto interno, entonces debe pedir otro préstamo. Y en el otro préstamo vienen las cláusulas de, por ejemplo, que ese país voluntariamente va a legalizar el aborto, va a legalizar la pedofilia, va a legalizar todas las aberraciones que estamos viendo ante nuestros ojos. A eso conduce el liberalismo sin ningún tipo de límites, ¿no es cierto? A apoderarse o amontonar el dinero, el poder del mundo, en muy pocas manos. Eso es el fin del liberalismo, así se han producido estas fortunas. El 85% del dinero y de los bienes del mundo están en manos del 5% de la población mundial. Recuerden, el Estado debe respetar totalmente la familia, la propiedad privada, los bienes de las personas, pero debe cumplir una función juzgadora y reguladora para que esa ambición exorbitante de los poderosos no pueda terminar con el más débil. Entonces, recuerden, el liberalismo se opone a todo esto. ¿Podemos ampliar el tema? Sí, espero sus cartas.